Romanos capítulo 13. Hoy nos toca continuar desde el verso 5 al verso 7, pero vamos a dar una lectura desde el verso 1, entendiendo que todo lo que encontramos aquí, desde el 1 al 7, corresponde en realidad a un asunto, a una unidad, podemos decir. Romanos capítulo 13, 1 entonces. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Hago una pausa. En base a esta declaración, en base a este mandato, es entonces que todo lo demás empieza a depender o empieza a desarrollar. Dice verso 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y este verso 5, entonces, habiendo dicho Pablo todo esto, y en continuación señala que, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Bueno, como hemos señalado al principio, toda esta porción, si bien vamos a estar analizando desde el verso 5, corresponde a toda una unidad. Hay un gran mandato que es el sujetarse, el someterse a las autoridades, pero aquí ahora vamos a encontrar un aspecto, digamos, que tiene que ver con lo que el cristiano tiene que hacer, con lo que los creyentes hacen. Es decir, en base a lo que Dios ha establecido, en base a lo que Dios ha ordenado, entonces nosotros tenemos responsabilidades. Esto, otra vez, a su vez, está conectado a lo que Pablo comenzó diciendo en el capítulo 12, que nosotros, según su misericordia y según la condición en la que nos encontramos como hijos de Él, estamos llamados a corroborar, a comprobar cuál es su buena voluntad. Y siendo que nosotros ahora somos salvos, esa salvación implica, afecta nuestras distintas esferas de relaciones. Nos relacionamos de una manera diferente con Dios, porque ahora hemos entendido por medio de su Espíritu nuestra condición pecaminosa. Esa relación también se afecta o es afectada con los demás, con otros hermanos en Cristo, con otros que no son creyentes, con otros que incluso podrían ser enemigos. Y ahora estamos en este capítulo 12 examinando cómo esa salvación que afecta nuestras relaciones también afecta nuestra relación con las autoridades civiles. Antes de comenzar explicando, dar el enunciado, el título de este sermón, quisiera hacer una acotación. Cuando nosotros vamos a la Biblia, y en un tema como este, relacionado a la sujeción de las autoridades, nosotros necesitamos entender el texto en un sentido histórico, gramatical, literario. ¿Qué significa esto? Bueno, que cuando nos referimos a una interpretación gramatical, es tal cual como leemos, según las reglas ordinarias, convencionales de la comunicación, según la gramática, pero también en un sentido histórico, porque esto que fue dicho por medio del apóstol Pablo, o por medio del hombre que Dios ha elegido en su soberanía para inspirar su palabra, fue dicho en un momento de la historia. Las palabras y el sentido de esas palabras correspondían a ese momento, a esa ocasión en la cual fueron pronunciadas, o en este caso fueron escritas. Así que cuando nosotros leemos el mandato que Pablo está escribiendo, hablándole a los romanos, el contexto, la situación sociocultural de esa sujeción que Pablo estaba ordenando no tenía nada que ver con la sujeción que sin lugar a dudas es para nosotros también hoy, pero bajo una democracia o un intento de democracia. Hoy nosotros no estamos bajo el imperio romano. Las reglas, el sistema de gobierno no es igual a como vivieron estos primeros hermanos.
Cuando Pablo ordena la sujeción a las autoridades, lo hace bajo el Imperio Romano. Sin lugar a dudas, hay principios aquí para nosotros que debemos de observar, que debemos de obedecer, pero esas enseñanzas, esos principios, sin lugar a dudas, están atados, vinculados a una interpretación de este texto en su sentido gramatical y en su sentido histórico. Por eso es que invertimos bastante tiempo en examinar el contexto, poner el texto según lo que el autor viene diciendo, pero también observar el texto en el momento en el que fue dicho. Y a propósito, el gobierno en tiempos del Antiguo Testamento era un gobierno pagano. Hoy nosotros ni siquiera tenemos un gobierno pagano. Podríamos decir que sí, pero no tan abiertamente. El gobierno romano era un gobierno despótico, muchas veces inclemente. Algunos de los emperadores incluso llegaron a declararse a sí mismos como dioses y exigían que todas las personas bajo el imperio le rindiesen culto. Bajo el Imperio Romano habían más hombres que eran esclavos que hombres que eran libres. De hecho, comenta un historiador que durante los últimos tiempos del Imperio Romano, Roma se degeneró a tal punto que el imperio, el gobierno, quedó reducido a un estado gigante dedicado a ayudar a personas que estaban sin empleo o que no querían trabajar y que dependían del Estado para ganarse la vida. Es decir, Roma en los últimos tiempos, en su decadencia final, era un gobierno que se dedicaba a sostener personas que no querían trabajar. Personas que vivían a expensas del gobierno. Bueno, como sucede en los países en la actualidad, quienes trabajan o trabajan bajo ese sistema de gobierno sufren el pagar cada vez impuestos más pesados, con fin de sostener a aquellos que van aumentando, los que no tienen o los que no trabajan. Pensemos en los judíos que vivían bajo el Imperio Romano. A ellos y también a los cristianos les preocupaba y mucho que el dinero que ellos ponían como razón de tributo o de impuesto era utilizado por el gobierno para financiar templos paganos y otras instituciones religiosas a lo largo y ancho del imperio. Y Pablo le pide a los creyentes en Roma que paguen sus impuestos. Como en varias zonas del Imperio Romano, habían locales, oriundos podíamos decir, que eran encargados por parte del Imperio Romano a recaudar estos fondos. Mateo era uno de ellos, un judío, un publicano, señalan los evangelios. Bueno, detestado por los de su nación, imagínense por qué. Estos no solamente tenían una cuota que tenían que rendir en concepto de tributo al Imperio Romano, sino que también gozaban de ciertos privilegios. Soldados que les ayuden con la labor de recaudar, pero también tenían bastante libertad de recaudar el monto que ellos quisieran por encima de lo que tenían que rendir al imperio. Entonces se tomaban toda clase de licencia. Tenían la autoridad de parte de Roma para cobrar el impuesto, tenían soldados que le ayudaban para ir a cobrar los impuestos y otra vez podían pasar la cuota por encima. Era de esperarse que bajo este sistema se cometieran toda clase de abusos y que estas autoridades, por supuesto, eran desfachatadas, sin lugar a dudas.
Pablo, siendo inconverso, entendía perfectamente esta situación, este contexto. Él, al igual que muchos fariseos, detestaban a los romanos y veían con peores ojos a aquellos judíos que trabajaban o eran serviles al imperio romano. Y es notable que de la pluma de Pablo salga un mandato a los romanos a sujetarse a esas mismas autoridades. Eso es muy notable. Aquí nosotros no solamente tenemos el principio de que las autoridades han sido establecidas por Dios, sino que la misma sumisión al gobierno es un aspecto de la piedad cristiana. Ese es el énfasis que quiere poner Pablo. Porque esto está conectado a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios para con nosotros, que hemos alcanzado su misericordia. Y en esa labor, o en esas enseñanzas que nosotros estamos asumiendo y estamos aprendiendo, para entonces andar conforme a la voluntad de Dios, es que se nos manda a sujetarnos a las autoridades. Un aspecto de la piedad cristiana es la sumisión a las autoridades. Usted no es muy cristiano si toma su Biblia y da regularmente sus ofrendas y viene a los cultos, pero entre semanas se dedica a despotricar contra sus autoridades. Esa no es la piedad cristiana. La piedad cristiana es un todo y se conforma a lo que Dios mandó. Y parte de ese aspecto de la piedad es, sin lugar a dudas, la sumisión a las autoridades, el respeto a las autoridades. Las autoridades civiles estamos hablando. Entendiendo que hay muchos aspectos de nuestro relacionamiento con las autoridades que pueden caer dentro de la categoría de una broma, pensemos un momento en cuál es el respeto que realmente nosotros tenemos por nuestras autoridades. Tal vez ese respeto puede resumirse con los memes que no solamente vemos, sino que también nosotros compartimos. Pensemos, solamente reflexionemos, porque aquí se nos manda a tener una disposición, a tener una actitud a esas autoridades. Podemos ver en estos versos, entonces, que un aspecto de la piedad cristiana es, sin lugar a dudas, la sumisión al gobierno. Y decimos que es un aspecto de la piedad cristiana porque la sumisión a las autoridades es finalmente una sumisión a Dios. Lo deja claro Pablo comenzando el versículo 1. Pero también lo vuelve a remarcar en el versículo 5 y más adelante. Hay una actitud externa que tiene que quedar evidenciada y una actitud interna que agrada a Dios. Esos son, digamos, los 3 puntos que vamos a analizar. Del por qué la sumisión al gobierno es un aspecto de la piedad cristiana. Es finalmente esa sumisión, una sumisión a Dios. Hay una actitud externa que agrada a Dios, por eso es un ejercicio de la piedad. Y hay una actitud interna que también agrada a Dios con respecto a esa sumisión. Mire por favor de nuevo conmigo el verso 5 del capítulo 13, dice así: por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Usted habrá notado que Pablo comienza diciendo por lo cual, y esto sin lugar a dudas señala un efecto, una consecuencia. Esto es producido por una causa. Bueno, claramente Pablo empieza a llevar a su final esta argumentación que vino elaborando desde el versículo 1, y en esa conclusión a la cual él está arribando, él está reafirmando una vez más la necesidad de estar sujeto. Por lo cual, dice Pablo, dado que Dios estableció las autoridades, dado que tienen una función, tienen un rol, hermanos, es necesario estarles sujetos. Hay algo enfático en toda esta porción, y es que se destaca la importancia de evitar la ira de las autoridades. Es llamativo. Hay un notorio énfasis en el rol de las autoridades para castigar el mal.
En todo el texto, una vez se habla de la función de las autoridades para recompensar y dar alabanza al que hace lo bueno. Y lo tenemos una vez. Pero después en el relato, en el verso 2, se habla de los que resisten acarrean condenación para sí mismos. En el verso 3, los magistrados están para infundir temor al que hace lo malo. En el verso 4, lleva la espada. Otra vez en el verso 4, es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Usted puede ver ese énfasis en el rol de las autoridades para frenar el mal. No en vano, muchos teólogos han argumentado a partir de Romanos y otros pasajes que la principal función de las autoridades seculares es garantizar justicia. Está muy lindo, abro un paréntesis, que haya un asfaltado espectacular enfrente de mi casa y que el sistema de desagüe fluvial funcione y que la basura se recolecte. Está muy bien eso, son cosas buenas que tenemos por una administración. Pero la principal función y responsabilidad de las autoridades que nos gobiernan es castigar el mal, es la justicia. Nuestras autoridades o la elección de nuestras autoridades, considerando que estamos en una democracia, tal vez si quiere a modo de principio, es ver cuán alineados están los principios de esas autoridades o los que son candidatos a ejercer puesto de autoridad con respecto a lo que la Biblia llama bueno y con respecto a lo que la Biblia llama malo. Porque luego tienen que hacer justicia conforme a eso que ellos conciben. La Biblia no nos deja escapatoria. Dice, es necesario. Tiene que ser así. La sujeción a las autoridades no es una opción, es una obligación inevitable. Esa es la carga de esa palabra, de esa frase. Por lo cual es necesario, tiene que ser así. No hay manera en la que nosotros, como hijos de Dios, viviendo en el presente y en esta tierra, podamos vivir si no es teniendo sumisión a las autoridades. Eso es lo que a Dios agrada. Se añade, es interesante que Pablo primero mencione el efecto y luego hable de la causa. ¿Notó? Por lo cual, hablando entonces así de un efecto que tiene una causa, esa primera causa por lo cual es necesario la sujeción, ya lo dijo antes, mencionando que Dios ha establecido las autoridades, entonces el efecto que se espera es que haya sumisión. Pero ahora Pablo pareciera ser que está añadiendo otra causa más, y dice, por causa de la conciencia. Bueno, ¿qué es la conciencia? Bueno, en el capítulo 2, Pablo habló un poco de la conciencia, para tratar de hacer un poco de contexto. Cuando la Escritura habla de la conciencia humana, en general, a modo de definición, está hablando como esa capacidad intuitiva que tienen los seres humanos para distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Todos lo tenemos. No obstante, esa capacidad que nosotros reconocemos como la conciencia está alterada por el pecado. La conciencia, en muchos casos, pareciera no hacer muy bien su trabajo. Ya no parece indicar, ni a modo de punzar el corazón a alguien que está haciendo lo malo, de que eso que está a punto de hacer es algo malo. Pero sin lugar a dudas, la conciencia está ahí. Bueno, Pablo necesariamente, y según el contexto, no está hablando de que nosotros deberíamos de guiar nuestra sumisión por lo que una conciencia con una tendencia pecaminosa pudiésemos inclinar. No, esa es la razón. Pablo sencillamente está hablando de esa conciencia que ahora está informada por las Escrituras. La conciencia de toda persona cambia o recibe luz en el momento en el que está informada por las Escrituras.
Entonces el reconocimiento de aquello que es bueno y de lo que es malo ya no es más tan intuitivo o subjetivo, sino que ahora nuestra actitud y disposición a la obediencia es algo objetivo. Por eso Pablo, antes de hablar de la conciencia, comienza hablando de que Dios estableció las autoridades y en base a esa verdad, a lo que Dios ha establecido, es entonces que nuestra conciencia iluminada tiene que guiarnos a hacer lo que es correcto. Tal vez, y como nos sucede en muchos casos, nuestra conciencia no nos remuerda tanto cuando no le debemos el debido respeto a una autoridad que sí la tiene que tener. En parte, eso es por nuestra inclinación hacia el pecado. Que en los creyentes, si bien hemos sido redimidos y tenemos una nueva naturaleza y tenemos la mente de Cristo y somos iluminados por el Espíritu, no obstante seguimos luchando con esos vestigios del pecado que Pablo señala en el capítulo 8, comenzando en el 7, mejor dicho, que están en nuestros miembros. La conciencia de los creyentes a los cuales Pablo se está dirigiendo es una conciencia que está iluminada. Es una conciencia que tiene información de Dios, revelada por Dios, a la cual tenemos que seguir. Para todo creyente, la sumisión a los gobiernos es una sumisión por causa del Señor mismo. Y esto se enseña a lo largo de las Escrituras, en las distintas esferas de autoridad. Siempre la sujeción es por causa del Señor. Como bien leímos hace un rato, Primera de Pedro 2, 13 al 15 dice esto: por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Esa es la razón. Por causa del Señor, por causa de la conciencia que está informada y está iluminada por el Espíritu, por medio de la revelación de Dios. Aquí la idea es, detrás de esta sumisión por causa de la conciencia, es tener una conciencia limpia delante de Dios, en base a lo que Él ha revelado, en base a lo que nosotros conocemos que es su voluntad. Entonces, andamos de una determinada forma, de tal modo que nuestra conciencia, examinándonos a nosotros mismos, encontramos que estamos limpios delante del Señor. Piensen esto. Así como la autoridad de nuestros gobernantes no es intrínseca a ellos, es decir, no es que ellos son autoridad porque son autoridad o por aquello que puedan hacer, sino que ellos tienen autoridad de parte de Dios, es lo que señala el texto. También entonces nuestra sumisión no es por lo que los gobernantes son o puedan llegar a ser, sino que nuestra sumisión es por causa del Señor, por causa de la conciencia, que ahora está iluminada e informada por las Escrituras. Usted y yo nos sujetamos primeramente a nuestros gobiernos por causa del Señor. De hecho, en los distintos ámbitos de autoridad que nosotros vemos en la Biblia, siempre la sujeción es por causa del Señor. A los esclavos se les manda a ser obedientes a sus amos por causa del Señor. A los hijos se les manda a ser obedientes a sus padres por causa del Señor o en el Señor. Lo mismo sucede con las esposas. Las esposas están sumisas a sus maridos en el Señor o por causa del Señor. Bueno, un hecho notable, siguiendo explorando este asunto de la conciencia, es que nuestra conciencia no puede pasarse por alto de una manera descuidada. Solamente pensemos en esto a manera de reflexión. En general, las personas tienen una conciencia. Usted se habrá dado cuenta de eso. Por eso es posible, no sé, comerciar con alguien, a pesar de que no sea un creyente. O relacionarnos con otras personas. Aunque por supuesto la conciencia normal de las personas, natural, está afectada por la caída, no obstante todos intuyen lo que es bueno y lo que es malo. Hay una intuición generalizada de que la sujeción a las autoridades es debida, corresponde.
Me resulta muy gráfico. Nosotros en nuestro país solemos tener cada fin de semana eventos deportivos. Y es común que en esos eventos deportivos los barrabravas, los hinchas, vayan en patotas o en manadas en los colectivos, ¿cierto? Usted habrá visto por las avenidas principales, yendo las barrabravas en colectivo. A veces estos son 3 y 4 buses que van en fila. Y si alguna vez estuvo cerca de esos buses, usted va a notar que durante todo ese viaje, ahí adentro es un desenfreno completo. Nadie está guardando las leyes de cómo uno debe ir en un bus según lo dispuso el municipio de cada ciudad. Nadie está debidamente sentado. El bus no necesariamente tiene la máxima cantidad de personas permitidas. El comportamiento que podemos decir que ocurre en esos buses es, sin lugar a dudas, irresponsable. Todo el mundo está desenfrenado ahí adentro, ¿verdad? Pero a medida que ese bus, con esas personas allí adentro, se van acercando a la cancha, hay puestos de control, policías, que están de alguna manera entendiendo que el desenfreno se está viniendo. Y en esos puestos de control usted va a notar que suelen haber unos 3, 4, 5 policías y una patrullera al costado. Es llamativo que esa caravana de 3 buses con mínimo 150 personas, todas desenfrenadas, al rato o a 3 cuadras de saber que hay un control policial, todo el mundo está quietito sentado sin armar líos. Son 150 y hay 4 agentes de policía. ¿Por qué rápida esa intuición de quedarnos quietos porque está la autoridad? Con nosotros cuando éramos chicos funcionaba eso. Cuando hacíamos muchos tragos en el auto, la manera en la que papá conseguía calmarnos por unos 10 minutos era decirnos: nos estamos acercando a un control policial, y todos estábamos quietitos. No sabíamos por qué, porque la policía estaba enfrente. Y éramos chicos, pero sabíamos que había policía. Bueno, eso es a modo de ilustración, para señalar de que la conciencia parece que funciona a veces, pero no siempre. No es esa conciencia de la que Pablo habla, pero eso nos da pie a, si aún en ese estado natural y caído, todos intuimos que es correcta la sujeción y el respeto a las autoridades, ¿cuánto más no será para la vida piadosa de un cristiano que está informado por la voluntad de Dios sujetarse a las autoridades? Ese es el punto. Si pensamos en la definición de la palabra conciencia, como hemos señalado antes, es esa facultad interior de distinguir el bien y el mal. Me encanta cómo resume esta sección Osborne. Dice así, con respecto a la sumisión y respeto a las autoridades: el incrédulo estará más influenciado por el posible castigo, el peligro de enfrentar el castigo del gobierno y una multa o prisión. Entonces, por eso se sujeta a las autoridades. Mientras que el cristiano estará más influenciado por su conciencia que ha sido iluminada. Porque entiende, discierne cuál es la voluntad de Dios. Entonces hemos examinado este primer aspecto y podemos señalar como segundo aspecto de por qué hemos afirmado al principio de que la sumisión a las autoridades es un aspecto de la piedad cristiana. Es porque también hay una actitud externa que Dios demanda o está vinculada a esa sumisión que a Dios agrada, y eso lo podemos ver en el verso 6, cuando dice el texto así: pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Bueno, acá viene el tema filoso: pagar los impuestos. Hermanos, seamos honestos. A nadie le gusta pagar impuestos. A nadie. Me encanta porque una vez estaba hablando con un hermano y me dice, él no sabe porque yo no le llegué a decir,
pero estaba en la misma. Me dice, yo tengo problemas con la sumisión a las autoridades. Lo que él no sabe es que yo también tengo ese problema. Todos tenemos ese problema. Todos estamos en la misma en esa. El pago de los impuestos forma parte de nuestra vida cotidiana. Sobra decir, o está, digamos, al margen, que no todos los impuestos son justos. No lo son. Dice MacArthur, me encanta, el único sistema de impuestos completamente justo que el mundo ha conocido formó parte de la ley mosaica dada por revelación divina a Israel en la antigüedad. Si usted quiere ver el sistema de impuestos justo que alguna vez se reveló, piense en lo que Dios dio a Israel. Sin embargo, y esto es extraordinario porque nos apunta a nosotros, a pesar de que sus impuestos eran equitativos y exactos, la gente en poco tiempo descubrió maneras de hacer trampa con su pago. ¿Ustedes piensan que la Secretaría de Estado de Tributación cobra todo lo que debería de cobrar? No. Pero eso pasa aquí y pasa en los Estados Unidos. Así como los impuestos no son del todo justos, hermanos, los ciudadanos no somos buenos pagadores de impuestos. En ese sentido, no nos inclinamos naturalmente a respetar a las autoridades. Siempre estamos tramando la manera de evadir lo que es una responsabilidad. Siempre me gusta mirar en las Escrituras temas relacionados a lo que estamos tratando. Y si usted recuerda, el primer registro bíblico que nosotros tenemos de lo que es pagar impuestos está en la historia de José. Cuando José fue gobernador, un segundo después de Faraón, alguien como Faraón, enfatiza el texto, en que estableció un impuesto. El impuesto que había establecido José fue un impuesto del 20%. La quinta parte de lo que se tenía que producir iban a parar a los graneros del Estado, del gobierno. Y es notable porque José es un caso donde se evidencia lo bueno que puede ser para una sociedad cuando un gobernante que teme a Dios está en el poder. Y cómo termina siendo de bendición para todos los seres humanos. Y ese contraste es muy agudo. A propósito, los miércoles estamos leyendo la Biblia 3 capítulos por día, y ahora estamos en Éxodo, y estamos compartiendo, de hecho compartimos el miércoles pasado, ese notable contraste que hay de gobernadores que vemos al arrancar Éxodo, capítulo 1, de ese faraón que sube y no conoce a José, por ende no conoce al Dios de José, y por eso somete a la esclavitud como lo hizo al pueblo hebreo, con José siendo gobernador, temiendo a Dios, y Faraón reconociendo que en José había o estaba el Dios único que le daba entendimiento. Y tal vez siendo un pagano, pero entendiendo que Dios estaba bendiciendo a este hombre, sencillamente manda a que se haga lo que dice este hombre. Y ahí usted puede ver los dos polos de los gobiernos. Uno tiránico, para sufrimiento y esclavitud y opresión de las personas, que no conoce a Dios. Y uno de mano de un hombre que gobierna y teme a Dios. No en vano, y me encanta como señala un comentarista, sin lugar a dudas que hayan gobiernos buenos es de una bendición enorme para el pueblo. Pero así también, cuando los que están en el poder son los más corruptos, es un hecho notable que Dios está juzgando a esa sociedad. Porque si entendemos que las autoridades son puestas por Dios, o Dios la permite, indefectiblemente quien llegó al poder lo ha sido porque Dios ha orquestado para que eso así sea. Y hago un paréntesis aquí. Es cierto que ningún gobernador tendría la autoridad que tiene si no fuese por Dios. Eso es cierto.
Pero Dios no hace malo a ese gobernador que eventualmente pueda hacer. Cada gobernador es responsable de su maldad. Pero ahí se conjugan la responsabilidad humana y cómo, a pesar de la maldad evidente que hay en esta tierra y en esta sociedad, eso no significa que Dios ha perdido su soberanía. Por ejemplo, ninguno de nosotros tenemos problemas para admitir y reconocer que José como gobernador, sin lugar a dudas, ese hombre fue puesto por Dios. Sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque el texto lo dice. José le llegó a decir a sus hermanos, de manera que ustedes no me han traído aquí, sino que Dios me ha puesto en este lugar para que haya salvación. Lo dice José. Y todos nosotros estamos de acuerdo. Ahora, tenemos problemas para afirmar que el faraón que vino después también fue puesto por Dios. ¿Por qué? Por lo tirano que fue. Pero en ambos relatos siempre Dios es soberano. José llegó al poder siendo gobernador bueno como fue y Dios lo había llevado hasta ahí. En el otro polo le tenemos a Faraón que quiso exterminar a todos los niños hebreos y Dios dice a Moisés que a Faraón puso en ese lugar para que él se pueda glorificar. Y eso es muy notable. Ahora hay más registros con respecto a los impuestos. No solamente ese ejemplo de José poniendo impuestos sobre una nación y siendo de enorme beneficio para Egipto y las demás sociedades. También nosotros tenemos registros del impuesto que se debía dar en Israel. Habían 6 diezmos en la nación de Israel. A propósito, ¿por qué todo este recuento y examinar en las Escrituras el registro que tenemos sobre el pago de los impuestos? Porque nosotros necesitamos entender qué es lo que Dios aprueba. Nosotros necesitamos ver cómo ese Dios que nunca cambia, siempre a lo largo de la historia ha establecido algo que para nosotros sigue en vigor hoy. No es que nosotros debemos de diezmar como hacía la nación de Israel, sino que nosotros tenemos que entender que así como era del agrado de Dios que los israelitas den el diezmo de la manera que lo dieron, también es la voluntad de Dios, agradable y buena para nosotros, que paguemos nuestros impuestos. Es el mismo principio. El primer impuesto en la nación de Israel cubría los gastos de gobierno. El segundo diezmo era utilizado para cimentar la vida social, estaba relacionado con ese impuesto anual para las festividades que tenían. Cuando hablo de ese primer diezmo que servía para los gastos de gobierno, tenía que ver con esa parte que tocaba a los levitas y a los sacerdotes, que tenía que ir para ellos, porque ellos no tenían parte, no tenían heredad, y era su manutención. Y a la vez que ellos eran sacerdotes de la nación, eran también líderes de la nación. El tercer diezmo que daban los israelitas cada año sostenía el servicio social, la ayuda al necesitado. Había un cuarto impuesto que podíamos decir que era un impuesto, no sé si indirecto, no es indirecto, pero sí servía para el sostén de toda la infraestructura, el tabernáculo y posteriormente el templo. Esto era lo que tenían que dar, dice la Escritura, pagar todo varón israelita mayor a 20 años. También, y ahora sí un impuesto indirecto, cada 7º año la tierra se debería dejar de cultivar. Es decir, había que renunciar, y ahí está lo indirecto, a obtener ganancias ese año para dar reposo a la tierra, pero también para aquello que se cultivase de manera espontánea, sirva como sostén de aquellos que no tenían, de los pobres. Y también el excedente que daba para alimentar al ganado. En total, como os anunciamos antes, había combinado 6 impuestos que pagaban los israelitas. Se hizo el cálculo, todos esos impuestos eran obligatorios, todos. Estamos hablando aproximadamente del 24% anual. Ellos debían de pagar. También vemos a Jesús de manera
memorable diciendo, dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿De qué estaba hablando Jesús? De pagar los impuestos. Es decir, es una obligación. No hay argumento en contra de esa obligación, sencillamente los impuestos tienen que pagarse. Usted recordará que toda esa ocasión fue porque los fariseos enviaron a sus discípulos porque estaban buscando la manera de hacer caer al Señor y le tentaron con el asunto del impuesto. El clímax de esa narración, sin lugar a dudas, es cuando Jesús da esta memorable frase. Pero sigue siendo sorprendente que después de haber dicho Jesús lo que dijo, y nosotros entendiendo para qué fueron esos discípulos, termina diciendo que ellos se quedaron maravillados. Se quedaron como atónitos. Digamos, no sabían qué responder. ¿Por qué? Sin lugar a dudas podemos conjeturar. Y porque era lo correcto. Estaba bien. No había falla en lo que Jesús había argumentado. Pagar los tributos no significa hacerlo solamente porque es obligatorio, sino, y esta es la clave, como un reconocimiento a la sumisión que es debida. Cuando nosotros pagamos nuestros impuestos al Estado, no estamos haciendo una transacción comercial con nuestras autoridades, porque esperamos recibir a cambio un servicio. Sin lugar a dudas, corresponde a las autoridades hacer uso bueno de ese recurso que están disponiendo. Como enseñan las Escrituras, para bien de los ciudadanos, por supuesto. Pero cuando nosotros estamos pagando ese impuesto y estamos dando a nuestros gobernantes nuestros recursos, eso a nosotros no nos convierte en los amos de nuestros gobernantes. No es que por pagarle nosotros el dinero que le damos, eso hace que ellos pierdan autoridad. Entonces están a nuestro servicio. Frecuentemente se piensa así. Los paraguayos pensamos así. De que los que están en poder son nuestros empleados, porque nosotros le pagamos, y tienen el dinero que tienen porque nosotros le pagamos. Y hay una corriente muy común y cada vez más difundida de que el impuesto está mal, de que el impuesto es una coerción del Estado, que tiene que usar la fuerza para pagar los impuestos, de que el impuesto es un robo a los ciudadanos. No, el impuesto es un mandato de Dios, que harían bien las personas en obedecer, mayormente los cristianos. Es un deber nuestro pagar los impuestos. No somos amos de nuestros gobernados o de nuestros gobernantes porque les damos plata. Ellos reciben y deben de recibir nuestros impuestos porque han sido puestos por Dios y tienen la autoridad que tienen para hacer lo que tienen que hacer. Por supuesto, acá estamos hablando tal vez en muchos aspectos de una manera muy ideal, pero aquí el mandato es incondicional. No se nos pone en perspectiva lo que pudiesen ser los gobernantes. Por eso hicimos la introducción de qué era el Imperio Romano al comienzo. Pagamos los tributos porque son la autoridad. Por eso pagamos. El pagarle no les resta autoridad, son servidores de Dios. Los impuestos, hermanos, no son ofrendas voluntarias u opcionales que nosotros lo damos para respaldar a este gobierno o no. Es incondicional de parte nuestra. Hay una responsabilidad moral detrás de pagar esos impuestos. Me encanta como dice un comentarista, hacer trampa en el pago de los impuestos no solamente es un crimen contra el gobierno, también es un pecado contra Dios. También lo es. Cuando nos sintamos tentados a resistirnos con los impuestos,
o pagarlos de mala gana, pensemos, ¿qué horror sería vivir sin esos servicios que de alguna manera tenemos del Estado? Sería vivir como en una selva, donde iba a prevalecer el caos, el desorden, la venganza y el sometimiento voluntario. Basta que un poderoso se levante en el barrio y someta a todos. Va a ser una tiranía eso. Deberíamos estar agradecidos, porque a pesar de las innumerables deficiencias que vamos a encontrar, aún en la corrupción de los gobiernos humanos, hay un principio de orden y de servicio, sin los cuales la vida social y civil de las personas sería una verdadera catástrofe. Por eso dice las Escrituras que son servidores de Dios. No porque están proclamando el Evangelio, probablemente en sus agendas imponiendo cosas que van o son notablemente contrarias a lo que Dios manda, sino porque de un modo u otro, a pesar de lo corrupto y pecaminoso que puedan ser las personas, Dios se vale de esos gobiernos humanos para mantener orden en la sociedad. Eso es lo maravilloso. Nosotros frecuentemente solemos decir, sin ver demasiado esto detrás, a propósito, también lo comentábamos el miércoles, no piense que con mencionarle cada vez miércoles, subliminalmente le estoy invitando a que venga los miércoles, pero si quiere, venga los miércoles. Pero ahí estábamos hablando de una implicancia relacionada al Estado. A veces y frecuentemente esto sucede con la ayuda social, cuando tenemos una situación de padecimiento de enfermedad. Y hay medicamentos, tratamientos que nos son imposibles de alcanzar, ¿cierto? Solemos y correctamente pedir a Dios y orar y pedir a otros hermanos para que Dios provea, por supuesto. Y todo lo que finalmente Dios provee, sin lugar a dudas, Él lo ha proveído, sin lugar a dudas. Pero lo que no solemos ver frecuentemente es que la manera en la que Dios nos provee ese medicamento que era inalcanzable, ese tratamiento que no podíamos costear, es por medio de la estructura de este gobierno. Porque finalmente cuando agradecemos a Dios por aquello que conseguimos, fue por ese remedio que en IPS costaba 10 millones de guaraníes que no podíamos pagar, o esa cirugía, ese tratamiento que pudimos conseguir gracias al Estado. Ambas cosas son una realidad. Dios proveyó, sí. Si Él no hubiese querido, no hubiésemos tenido, sí. A Él sea la gloria, sí. Pero es claro, hermanos, que providencialmente Él nos sostiene de la manera en la que Él lo ha establecido. Así lo hizo con José. La salvación que alcanzó su familia para tener el alimento que tuvieron cuando hubo hambruna fue por el gobierno. Fue por el gobierno que acumuló los granos y en tiempo de escasez dio alimento a los que no tenían. La salvación fue de Dios, sin duda. Pero aquí se ve al gobierno en ese rol como siervo de Dios. No, tal vez ni sepan, tal vez ni estén conscientes de eso. Pero es un aspecto hermoso de la soberanía de Dios, cómo lo va orquestando. Hago mucho énfasis en nuestra responsabilidad y en lo que tenemos que hacer, y estoy seguro, como a mí también me pasó, que parece que la carga está solamente de este lado, que es muy pesado. Y no podemos estar pensando, como me pasó a mí, luchando en la cabeza, ¿y qué hay de ellos? Pero el texto no hace ese énfasis. Y me resisto a querer hacer ese énfasis. No hay ese énfasis en el texto. Está sobre nosotros lo que tenemos que hacer. No obstante, para poner un poco de balance, me uno a lo que dice Calvino. Les incumbe a ellos recordar que todo lo que reciban del pueblo es, por así decirlo,
propiedad pública y no debe ser gastada en la gratificación de complacencias privadas. Por supuesto. Y es cierto. ¿Y qué hacemos? Nos sujetamos. Eso hacemos. Sí, pero roban, sí. Y sí. Pero nos sujetamos. Si bien entonces, dentro de lo que podemos decir, que esa sumisión al gobierno es un aspecto de la piedad cristiana y el hecho de pagar nuestros impuestos, queda de manera externa evidenciada nuestra sumisión, también hay un aspecto interno que la Biblia habla de cómo debería ser nuestra sumisión. No solamente pagando el impuesto, dice Romanos 13:7. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Aquí si quiere puede ver una conclusión, un resumen de todo lo que dice Pablo. Hay 4 palabras que van como en paralelo, que constituye el deber o la deuda que cada uno de nosotros tenemos para con nuestros gobiernos. Usted notó que comienza diciendo el texto a todos, ¿sí? Y eso significa que dentro del sistema de gobiernos hay distintos funcionarios y hay distintas responsabilidades que cada uno de ellos atiende. Así que esto corresponde a todo el sistema de gobierno. No solamente al presidente, el mismo respeto tiene que ser también para el oficial de policía o para el juez, según la estructura de gobierno. Se podría decir que Pablo emplea 4 frases paralelas o que guardan relación entre sí. Y otra vez podemos agrupar esas frases en 2 grupos. Uno que sin lugar a dudas, los 2 primeros hablan de el asunto monetario, es decir, los impuestos y tributos, y de eso se pasa a lo que puede ser más costoso. Mire, lo más costoso no es meter mano en el bolsillo y pagarle el impuesto a nuestros gobernantes. No es tan costoso porque existe la policía y el sistema judicial. Tal vez muchas veces por miedo al castigo que podamos recibir, lo vamos a terminar haciendo. Lo más costoso es el respeto y el honor. Respetarle a nuestros gobernantes. Por eso señalé, tomando prestado la idea de un comentarista que me encantó, Pablo va de lo que menos cuesta a lo que más cuesta. De esta manera queda evidenciado en el texto de que Dios está mucho más interesado, por eso también el énfasis de la conciencia y de estar con una conciencia limpia delante de Dios, en la actitud interna que nosotros deberíamos de tener en nuestra sujeción a los gobernantes, que una sumisión externa que bien podría ser una sumisión hipócrita. Yo te pago, pero como decimos en guaraní, tapejó, ¿verdad? Las primeras 2 relaciones o obligaciones tienen que ver con el dinero. Los distintos tipos de pago que se le hacen a las autoridades. Noto que se habla de impuesto y se habla de tributo. Estos son, digamos, en 2 tipos, o podemos clasificarlos en 2 tipos. El primer concepto por el cual es debido el pago del impuesto tiene que ver con los bienes adquiridos o según los bienes adquiridos. Por eso el tributo. Y el segundo impuesto tiene que ver con el dinero que pagamos por comerciar o por los beneficios que obtenemos mediante el comercio. Cuando la Biblia habla de al que tributo, tributo, muy probablemente está haciendo una referencia a esa combinación de ingresos que el ciudadano tiene por los beneficios económicos que recibe y por las propiedades que tiene. Entonces, en ese concepto, paga impuestos.
Bueno, sea que usted esté recibiendo un bien o tenga una determinada propiedad, el mandato es claro, hay que pagar impuestos. Por eso se paga tasas con respecto a los terrenos o a las viviendas, etcétera, etcétera. Por eso, en base al salario, y eso que no todo el mundo paga, a partir de cierta franja de ingreso es que se paga. Pero aquí era para todos el pago. Luego la Biblia habla de al que impuesto, no solamente el tributo, sino también la Biblia habla del impuesto. Y claramente hay una diferencia por esas dos palabras. ¿Podríamos considerarlas sinónimas? Sí, porque hay un aspecto económico que se le paga al gobierno. Pero la diferencia entre el tributo y el impuesto tiene que ver con el concepto de pago. Y el impuesto tenía que ver con ese derecho a poder comerciar o ese peaje que se pagaba por transitar ciertas mercaderías con la cual se pretendía ganar. Entonces aquí tiene básicamente los dos conceptos de impuestos que se han mantenido a lo largo de la historia. Por trabajar, obtener beneficios y por los ingresos y bienes que uno tiene. Y haciendo un poco de reflexión, nuestro Estado no nos cobra lo que sí exigía el Imperio Romano. No lo hace. No lo hace. Y probablemente más, y tal vez por la violencia indebida de parte del Imperio Romano, los ciudadanos pagaban más de lo que nosotros hacemos en una democracia. Es muy fácil pretender o ver que el mal que nosotros adolecemos en la sociedad que vivimos es culpa de los gobernantes, que sin lugar a dudas tienen cuota de culpa, y mucha. Pero también parte de la condición en la que vivimos es porque los ciudadanos no cumplimos con nuestra responsabilidad, porque no lo hacemos. Nosotros somos los primeros que somos tentados con el vicio de usar las influencias y poderes políticos para conseguir lo que sea que quisiéramos conseguir. Tan inocentes no somos, no lo somos. Y el texto nos llama a nosotros a temer a Dios sujetándonos a las autoridades. Las siguientes dos obligaciones son las que más cuestan. Hay una actitud interna cristiana que es debida hacia los funcionarios públicos. Note que la Biblia habla en tono de deuda. Le debemos eso a ellos. ¿Por qué? Porque Dios lo estableció así. Lo hizo así, para bien nuestro. Entonces dice el texto, al que respeto, respeto. Y muy probablemente ahorrándome la discusión que hay detrás del término, porque está relacionado con el terror, una palabra similar que utilizó antes Pablo. Lo que está diciendo acá el texto es que debemos demostrar un respeto sincero hacia las autoridades civiles que recaudan ese impuesto. Mire, la sensación general es que cuando usted y a mí nos cobra impuestos, el Estado, es que nos está robando, nos está metiendo mano en el bolsillo. Estos ladrones decimos. Bueno, eso no es respetar. Porque tenemos que pagar. Lo tenemos que hacer. Dice 1 Pedro capítulo 2, verso 18. Criados en relación a lo que implica o estar bajo una autoridad. Criados, estad sujetos con todo respeto. Ahí aparece esta palabra, con todo respeto a vuestros amos. No solamente a los buenos y afables, sino también a los de
difíciles de soportar. Parece que en la última década los gobiernos que nos han tocado, según nuestra óptica, catalogan dentro de los difíciles de soportar. Esa es la opinión generalizada, ¿verdad? Bueno, eso no nos exime. No nos exime. Hablamos de lo que implicaba la sumisión. ¿En qué sentido? Por supuesto, nuestra sumisión primera es a Dios. El siguiente, la última, y con esto terminamos, dice el texto, al que honra, honra. Y sin lugar a dudas se refiere a la alta estima que se tiene, y esto no con falsedad, sino de manera auténtica, no de manera fingida para la sola observancia, para que los demás vean, sino que de verdad. La honra que nosotros rendimos a aquellos que están en autoridad, comenzando por los que nos cobran los impuestos. Ese gesto, esa disposición, debería ser honorable por sí misma. Esa es la actitud cristiana, con respecto o cómo debemos de ser sumisos al gobierno. No quisiera cerrar sin poner nuestra expectativa en el gobierno y en el rey que nosotros estamos esperando. Hermanos, esto es temporal. Estos sistemas de gobiernos humanos van a llegar a su fin. ¿Tienen un propósito dictaminado por Dios? Sí, refrenar el mal, porque hay mucho. Y de alguna u otra manera el mal es refrenado. Pero hermanos, no ponga su expectativa en el gobierno humano, en el gobierno presente. Este y el siguiente, y ni qué decir el anterior, nunca jamás va a estar a la expectativa de lo que debería ser un gobierno. Nunca. Porque el único rey justo que va a venir, donde ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá más muerte, y va a haber 100% equidad y justicia, sin acepción de persona, va a ser cuando venga el Rey de Reyes, cuando venga Jesús. Y por eso anhelamos tanto que Él venga. Porque por fin, vamos a estar con Él. Por fin todo va a ser justo. Por fin ya no va a haber maldad, ya no va a haber hambre, ya eso va a parar. Esa es nuestra expectativa. Hermanos, nosotros caminamos hacia allí. Hacia ahí vamos. Nuestra función hoy es ser de testimonio para los demás. Para que viendo los demás nuestros comportamientos puedan ser calladas las bocas de aquellos que son insensatos. Y puedan ver en nosotros el temor de Dios en el sentido de que no estamos esperanzados con un gobierno humano, respetamos por la dignidad que tiene, entendemos la soberanía de Dios sobre lo que Él está haciendo, pero nosotros estamos esperando en lo que Él va a hacer. Por eso callamos la boca de los insensatos, porque ellos tienen esperanza en lo terrenal y temporal, cosa que constantemente le va a frustrar una y otra vez. Y están luchando para cambiar algo que no se puede cambiar. Porque el problema de los distintos estratos sociales, no importa quién esté en eminencia, no importa quién sea el más servil, sigue siendo el mismo. El corazón del hombre es el problema. Y el problema del corazón no se soluciona con poder. Nunca. Nunca. Entonces, como tenemos esta cosmovisión de la historia y como Dios lo está conduciendo, es que miramos para enfrente. Y tenemos esperanza en lo porvenir. Y decimos en nuestro corazón, ven Señor, ven. Porque Él es nuestra esperanza. Y como Él es nuestra esperanza y la esperanza de cualquiera, es que estamos llamados a transformar, si quiere, la sociedad proclamando el Evangelio. Porque eso es poder de Dios para salvación.
He ahí el poder de Dios para salvar. Verdadera vida se puede tener en esta vida, valga la redundancia, estando en Él. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, muchas gracias. Muchas gracias porque tenemos claridad con tu palabra, Señor. Tenemos mucha claridad. Señor, tenemos más claridad de lo que somos capaces de cumplir. Nuestro gran desafío no es tanto entender, aunque sin lugar a dudas es importante, lo que tu palabra quiere decirnos, sino obedecer, Señor. Ayúdanos a ello. Señor, te agradecemos. Mal o bien el gobierno bajo el cual vivimos, podemos proclamar libremente tu palabra. Podemos reunirnos, podemos vivir, podemos trabajar, podemos dar de comer a nuestros seres queridos. Tenemos beneficios, Señor. Y te agradecemos porque entendemos que todo viene de tu mano. Tú lo orquestas todo de tal manera que nosotros nunca no nos vamos a encontrar desamparados, Señor. Descansamos en tu poder, en tu soberanía sobre cada ámbito de nuestra vida, incluyendo nuestra relación con nuestros gobernantes, Señor. Rogamos por ellos, Señor. Rogamos primeramente por tu salvación, para que sean salvos, Señor. Rogamos por ellos, para que puedan hacer la labor que claramente tú estableciste para la función en la cual están, Señor. Que verdaderamente sirvan para alabar a los que hacen el bien, Señor, para recompensar a todo aquel que hace lo bueno según tú llamas bueno, Señor, y para dar el castigo justo a los que hacen el mal, según tú llamas mal, Señor. En medio de todo esto, Señor, ayúdanos a nosotros a poner nuestros ojos y nuestra expectativa y nuestra esperanza en nuestro Señor. Él va, de hecho, sacia a nosotros de hambre hoy. Y sin lugar a dudas, solamente con Él viviremos tal cual como anhelamos. Sin este mal que nosotros vemos y sufrimos en la sociedad. Gracias por todo esto, Señor. Gracias por la seguridad que encontramos en tu palabra. En el nombre de tu amado Hijo. Amén.